Investigación experimental. Como tal, la palabra lo dice, este método se basa en experimentar, en descubrir un fenómeno que no está estudiado, es descubrir la causa y efecto, y así como también hay experimental, hay no experimental. El no experimental solo es una simple observación en su entorno natural. ¿Cuándo se debe usar la investigación experimental? Cuando no tiene suficientes datos que respalden la investigación. O sea, cuando no hay algo que respalde, hay que crear esa base, hay que crear ese principio. El tiempo es un factor importante que establece la relación de causa-efecto entre dos variables o dos individuos. O sea, el tiempo desde cuando empezamos a experimentar y desde dónde estamos y hacia dónde vamos. Características de la investigación experimental. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa porque cuantifica los datos obtenidos, se mide por medio de un dato numérico. Los tres elementos que se caracterizan de eso son controlar, manipular y observar. El controlar es controlar la investigación, manipular variables y fenómenos. La observación, donde se ha plasmado el resultado de esta. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo al que se le asignan las variables no manipuladas, que es lo que ya se sabe, lo que ya está como seguro, la información, y esa no se manipula. Existe otro grupo el cual se encarga de las variables que sí están manipulando, que no son certeras, y estas están en el proceso. Existen como dos clasificaciones, las que ya están analizadas y las que no. Una variable que ya se manipula es una variable independiente. ¿Por qué es una variable independiente? Porque ya está comprobada, porque es una variable que ya se sabe el resultado de esto y ya se deja plasmado. Lo ideal es manipular una variable a la vez para hacerla de forma rigurosa. El control de estas debe ser directa y un procedimiento estandarizado. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. Se suele confirmar que el cambio observado en la variable estudia su base únicamente en la manipulación de la variable independiente. ¿Cuándo se lleva a cabo una investigación experimental? La investigación experimental se lleva a cabo cuando hay manipulación de variantes y cuando se confirma que se mantiene el cambio entre la base de una variante. También la investigación se debe constar y se debe establecer una causa y efecto y debe dejarse constancia y debe notarse cuál es, identificar bien la causa y el efecto de esta. También puede realizarse una investigación de este tipo cuando el tiempo del factor vital para establecer una relación entre causa y efecto, cuando es de su comportamiento la variante entre causa y efecto, cuando eminentemente la relación causa y efecto sea por conveniencia. El método experimental se divide en tres diseños. El número 1 es diseño preexperimental. En esta es la forma más sencilla y simple en el cual se observa un individuo o un grupo de individuos para ver la causa y efecto. Son factores de peso. Por lo general se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre este grupo o este fenómeno. La investigación preexperimental se divide en tres tipos: diseño de investigación de la instancia, diseño de investigación de un grupo, comparación de dos grupos estáticos. Número 2, el diseño experimental verdadero. En este diseño es el más práctico y el más usual. En este es la investigación experimental. Se basa en el análisis estadístico para probar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental en el tal cual se pueden establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. También este diseño experimental verdadero se divide en tres, que sería grupo de control y grupo experimental. Sería la variable, el cual se puede ser manipulado por varios investigadores, y la distribución, que es de forma aleatoria. Número 3, diseño causa experimental. La palabra causa indica semejanza a un diseño de investigación. Causa experimental es similar
a la experimentación. Son casi lo mismo, la diferencia entre los dos es la asignación en un grupo o un control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero prácticamente es un grupo que no se asigna al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y por lo tanto se elimina el problema directamente. La causa de la investigación es usada en torno al campo donde la asignación aleatoria es irrelevante o no se requiere. La investigación cuantitativa es aquella donde emplean magnitudes numéricas para expresar su trabajo mediante técnicas experimentales o estadísticas, cuyos resultados son representados luego matemáticamente. Su nombre proviene de la cantidad cuantificada, o sea, numéricamente. Este tipo de investigación, las entradas de información son por causa y efecto. Como la gran mayoría de las ciencias naturales, arrojan un resultado descriptivo que luego puede generalizarse o puede contabilizarse en datos numéricos estadísticos y pertenecen al cuantitativo. La investigación cualitativa es aquella que recoge los distintos discursos existentes en torno a un tema y realiza luego una interpretación rigurosa. No requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene los datos descriptivos a través de una diversidad de posibles métodos. En el método de la investigación empleada en las ciencias sociales no plantea hipótesis y es un método que se basa en la observación y en lo visual, en lo que se puede observar, y se deja plasmado una investigación. También se basa en las revistas, en los hechos históricos, en los reportajes, y de esto se saca la conclusión y los resultados de esta investigación. Diferencia entre el método cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo utiliza el método experimental, en lo que se realiza a grandes medidas, a grandes cantidades objetivas. Los resultados, además, para representarlos requieren un lenguaje numérico y de forma estándar. En la información cualitativa, los métodos son analíticos y inductivos. Su objetivo es obtener conclusiones a partir de perspectivas mismas con las que se elaboren conclusiones de problemas. Son resultados que se expresan a través de discursos verbales interpretados se explica que se toma en cuenta el contexto y las observaciones. Otra de las grandes diferencias es que el método cualitativo es más multimetódico. Esto quiere decir que es más dinámico y más diverso. Se puede guiar por una entrevista, por una encuesta, por una experiencia, por una vivencia, por algo observado, por una revista, por una historia. Y mientras que el cuantitativo es más objetivo y es más subjetivo a que cumple un estándar y tiene que ser expresado en números y tiene que ser algo que se pueda contar a través de unidades o a través de datos numéricos. La forma de expresión es otra diferencia. En el método cuantitativo, el cuantitativo es estadístico, descriptivo y matemático. El método cualitativo emplea narraciones, explicaciones y cuestionarios. Entre las similitudes entre el método cuantitativo y cualitativo podemos observar los dos enfoques se basan en la investigación. Los dos tienen como base investigar y proporcionar información o un resultado, que se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican en estudio a un fenómeno. Exactamente, los dos son sistemáticos, van paso a paso, los dos se guían por los pasos del método científico, los dos convierten conocimiento empírico en conocimiento científico, los dos aplican estudios a fenómenos, cada uno con sus diferentes metodologías y técnicas, pero los dos aplican un cierto conocimiento para transformar una información en una información más importante. Los dos procesos enfoques se constituyen en un proceso que a su vez integran diversos procesos. Los dos son muy dinámicos, depende del investigador
Así va a aplicar sus diferentes técnicas, sus diferentes métodos para obtener un resultado, para comprobar hipótesis, si es que lo hay. Los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos, empíricos para generar conocimiento. Los dos procesos tienen un control, los dos procesos son sistemáticos, tienen un paso a paso, los dos son de transformar información empírica en información científica y dejar plasmado un resultado o continuar una investigación que ya está empezada.